Muy buenos días, les saluda Gerardo Ledesma de crprensa.com, hoy en compañía de el licenciado Belisario Solano y el licenciado Miguel Gutiérrez. Hoy queremos hablar de un tema muy específico que creo que es de interés de todos los costarricenses, y es que necesitamos identificar para poder tomar acciones. En Costa Rica vienen pasando diferentes situaciones en las cuales no hemos podido identificar y simplemente lo vemos como hechos normales. Uno de ellos ha sido el tema del periodismo en Costa Rica, un tema un poco delicado porque de hablarle a un periodista que hable del periodismo es un poco complicado. Sin embargo, tenemos hombres valientes como el licenciado don Belisario Solano. Muy buenos días, don Belisario. Buenos días, don Gerardo. Un gusto de poder saludarlo a usted y a nuestros compañeros y a la gente que nos sigue en este momento. Muchísimas gracias. Muy buenos días, licenciado Miguel Gutiérrez. Muy buenos días, don Gerardo, y por supuesto al invitado, don Belisario. Mi saludo cordial y por supuesto a toda la audiencia de CR Prensa y todos los medios GIF que realmente están interesados en este país de tantas cosas que tenemos que explicar y un país tan ávido de respuestas. Justamente el ejercicio de la información y el debate da ese poder al ciudadano de conocer y tomar decisiones realmente bien informados. Así es, para hacer un preámbulo de el licenciado don Belisario Solano, expresidente del Colegio de Periodistas. Yo creo que ya salió del ejercicio, ¿verdad, don Belisario? Ok, entonces es un Terminamos hombre conocedor del tema. Le voy a ser sincero, don Belisario, cuando iniciamos este medio fue porque observábamos lo que pasaba en Asamblea Legislativa, y la información que salía en Asamblea Legislativa comparada con lo que había en medios de comunicación, como que no me coincidían mucho. Y a raíz de este proyecto de la red de medios de la Alianza GIT, observamos hombres valientes, como en la administración en la que usted estuvo frente al Colegio de Periodistas, en la cual incluso aceptó debates abiertos como con el Grupo Bicentenario para hablar de temas tan delicados acá en Costa Rica. Lo vacilón es que un medio como CR Prensa, que no estaba colegiado, creo que fue el único que lo transmitió en vivo. Entonces es algo que a veces asusta. Don Belisario, primero que nada, muchas gracias por su valentía para hablar de este tema. Para iniciar, tal vez hemos escuchado un poquito las palabras del señor presidente desde el inicio de su campaña de la palabra prensa canalla, ¿verdad? Y obviamente no consideramos que el señor presidente esté generalizando a toda la prensa, sino al comportamiento de algunos profesionales en comunicación o algunos periodistas, aunque sean de índole ciudadano. ¿Cómo podemos definir en un concepto más profesional la palabra prensa canalla? Bueno, este es un tema que sin duda alguna se las trae, no hay la menor duda que tiene toda una serie de connotaciones. Tenemos que partir primero de cuál es el rol de la prensa y cuál es el rol del periodista. Se supone que la prensa tiene que ser objetiva, tiene que ser equilibrada, tiene que mostrar las caras de la doble cara de la noticia para que el consumidor final es el que pueda tener la posibilidad de armar su opinión. En esto, no de ahora, hay muchísima historia que recorrer acá con referencia al rol de los medios de comunicación y al manejo de los intereses. Para nadie es un secreto que ha habido prensa que ha puesto o ha querido poner presidentes. Y es una realidad. Desde Llorente de Tibás, las cosas se manejan ahí a partir de las reuniones que se dan en el Club Unión o ahora más en los concilios que se hacen en las reuniones privadas en ciertas casas y haciendas de este país para poner o quitar presidentes o gobernantes. Porque veníamos desde una perspectiva de un nuevo orden económico mundial, con un capitalismo
en alguna medida salvaje, a veces sin corazón, con un orden económico mundial de globalización económica, de rompimiento de fronteras. Y entonces eso hace de que los grupos de poder económico tengan entonces el control de los medios. Y a partir de ese control de medios es que se va dando entonces la información y se va emitiendo la opinión y se va generando todo lo que a lo largo de los años ha venido sucediendo. En Estados Unidos, por ejemplo, sabemos que los medios, grandes medios de comunicación, se casan con un partido político y lo dicen de manera abierta, transparente. Aquí no. Aquí los grupos de los dueños de los medios de comunicación son unos hipócritas porque no le dicen al costarricense con transparencia, mire, este medio de comunicación va a defender esta posición con transparencia y esta es la línea en la que nosotros vamos para que entonces ahora sí el costarricense sepa si se quiere informar o no informar. Entonces el concepto de prensa canalla es una cosa que viene no aquí en Costa Rica, sino viene a nivel global. Estas son cuestiones que se han dado muchísimo en otras latitudes en donde se hizo o se acuñó más ahora debido a la campaña política que se hizo hace 2 años, ¿verdad? En donde fue un nivel de confrontación tal entre un candidato con los intereses de algunos directores de medios y de grupos de interés económico que generó entonces esa frase dura, fuerte, contundente, que en alguna medida el gran público estaba como deseoso de incorporarla, ¿verdad? De tenerlo, de que alguien lo dijera, de que alguien lo expresara, porque ya a nivel mundial se expresaba con mucha naturaleza ese concepto de esa prensa canalla, que es en realidad la que no transmite información objetiva, la que tergiversa la información, la que desprestigia a las personas, la que evade responder a los intereses de quienes los financian. Y entonces ahí se acuñó esa frase específicamente a 3 medios en particular como consecuencia de la campaña electoral. Don Miguel, no sé si tenías alguna pregunta para el licenciado. Don Belisario, excelente en este marco que nos dice que, por ejemplo, en Estados Unidos es claro que si un medio de comunicación está aliado a un partido, lo dice y es con completa transparencia como un interés de un grupo privado. Es interesante que en Costa Rica se da ese doble juego, esa doble cara, porque vemos, por ejemplo, que en el gobierno anterior lo vimos, más bien era una prensa alineada en muchos sentidos. Lo vimos con la situación de la pandemia. Eran prácticamente más bien no era una prensa canalla, sino que era una prensa porrista. Acciones que prácticamente hacía el gobierno eran de repetición continua y casi sin ninguna clase de crítica. En ese sentido, para usted, cuando fue presidente del Colegio de Periodistas, ¿no le llama a la perspicacia ese alineamiento a los intereses políticos? Porque justamente usted lo hablaba, que la prensa debe ser crítica, debe ser imparcial, debe ser objetiva y no puede estar nada más en temas de bandos. Si hoy hay un gobierno a favor mío, entonces estoy a favor del gobierno, pero si estoy en contra del gobierno, entonces lo critico de manera, pues, a veces excesivamente dura o inclusive, pues, prácticamente ya estribando en actividades casi que de choque innecesario, porque la institucionalidad debe respetarse. En ese sentido, ¿qué opinión le parece? Claro. Hay un libro a nivel internacional que se llama Los amos de la prensa, que lo escribió George Saldes. En Los amos de la prensa se habla precisamente del amarillismo y el sensacionalismo con el que un grupo, un consorcio apoyaba, un consorcio de medios, apoyaba a ciertos sectores, oligopolios, monopolistas, que defendían o defienden sus intereses de carácter particular. Estamos hablando de 1960. Aquí en Costa Rica, si uno mira, por ejemplo, hay un conglomerado de negocios, ¿verdad? Si usted ve
Periódico de la Nación, Parque Viva, Florida Bebidas, inversiones en turismo, Papagayo, la relación entre un medio escrito con un medio televisivo y con un medio radial. Recordemos la época en que hasta la Nación tenía emisoras de radio, ¿verdad? Y entonces se estructuraba toda una gama de información para poder salir en televisión a las 7 de la noche. A la mañana siguiente salía en el periódico y a las 7 de la mañana estaban los programas de opinión del grupo, ¿verdad? Haciendo más grande el esquema informativo. Entonces, todos estos intereses de dueños de medios de comunicación, sin duda alguna, han existido en Costa Rica, ¿verdad? Eso es lo que está, lo que cuesta es decirlo, ¿verdad? Es decir, para nadie es un secreto, por ejemplo, cómo se financia CR Hoy. Entonces, si uno viene y dice cómo es que puede sobrevivir una empresa periodística, ok, va a encontrar las razones si busca y analiza cuál es la fuente de financiamiento. Para mí, nada de eso es pecado. El gran pecado es no decirle a la gente qué es lo que hay y cuál es el interés particular que como medio o como conglomerado de medios queremos jugar en el devenir de la sociedad costarricense. Y no enterarse de la noche a la mañana que 13.000 millones de colones de todos los costarricenses fueron invertidos en un grupo de interés económico, ¿ok? O no presionar a una sala constitucional, que es la que dice lo que la Constitución dice que dice, para poder encontrar un camino o un derrotero. Entonces, si ustedes recuerdan, en el 2007, bueno, un poquito más atrás, en el año 2000 con el combo eléctrico, que se paró porque la opinión pública fue la que se reveló, ¿ok? No necesariamente porque los grandes intereses que estaban detrás del combo eléctrico lo hicieran, no, no, no. Ahí nosotros, yo siendo diputado en aquel entonces, tuvimos que recular en el tema del combo eléctrico por la presión del pueblo costarricense. ¿Ok? No necesariamente porque los grupos de interés económico reconocieran que estaban haciendo, impulsando el país hacia un sistema económico en el cual estaban dando en concesión, ¿verdad? O estaban vendiendo o privatizando una serie de servicios que el Estado costarricense tenía. Y en el año 2007, cuando el tema del Tratado de Libre Comercio, Costa Rica con Centroamérica, con Estados Unidos y República Dominicana, nos metieron en una vorágine, ¿verdad? De una polarización total del país al punto de que se nos ofreció, y yo todavía lo extraño, un BMW en lugar de un Hyundai, y eso es lo que decían. Claro, después entendí que no me habían fallado porque en realidad me dieron el BMW, pero son los autobuses del sector público, ¿verdad? Que tienen esa marca. Pues entonces, si yo quiero andar en BMW, debería de andar en el servicio público para que vean que el sistema que nos prometieron sí cumplió. Toda esta parte en forma irónica, ¿verdad? Como para decir qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿verdad? Y entonces, lamentablemente, los medios son simplemente un instrumento, ¿ok? Para el cumplimiento de ciertos objetivos que pueden estar detrás y que se vio muy claramente en el tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces, ahí fue una anulación de la información, pero totalmente anulada, donde el sesgo de la información iba solamente hacia quien estaba con el sistema de las vacunas, ¿verdad? O quien estaba con el sistema de las mascarillas y cosas, ¿verdad? Nunca se nos permitió poder diferir en algún momento y poder contradecir lo que la información pública y publicada estaba emanando en ese momento desde Casa Presidencial para poder atender un tema que era a nivel mundial grave, pero que en alguna medida Costa Rica pudo haber socializado el enfrentamiento de esa pandemia, tal vez con instrumentos distintos o por lo menos con una mejor garantía del derecho informado, ¿verdad? Para hora de que uno pudiera determinar si se vacunaba, no se vacunaba, o vacunaba a los niños o no vacunaba a los niños, ¿verdad? Eso es el tema del rol que juegan los medios de comunicación. Don Belisario, hay una pregunta que me gustaría hacerle porque cuando usted estaba en el ejercicio,
dentro de la presidencia del Colegio de Periodistas. Vi, le soy sincero, en una forma muy despectiva, algunos periodistas señalando a costarricenses, no solamente con el tema de la casi estafa del tema del FMI con el tren eléctrico, ¿verdad? Donde vivimos, perdón, no periodistas, licenciados en comunicación social, señalando a costarricenses como eh, terroristas. Y también vimos a licenciados en comunicación social señalando a costarricenses como antivacunas. Palabras que para mí no son dignas de un comunicador porque están haciendo juicio de valor sobre un tema que no puede respaldar, que es un tema científico, ¿verdad? Y que por lo tanto la posición que debería tener un comunicador es la de informar y principalmente, y como lo dice la misma ley general de salud, los grupos científicos no son censurados, no pueden ser censurados, ¿verdad? Ni siquiera por el mismo gobierno. Y por eso es que nuestro medio y nuestro grupo le ha brindado ese espacio al grupo Bicentenario, entre otros grupos, principalmente porque hemos visto que los diferentes casos de corrupción que se han presentado, como por ejemplo el sonado caso Obredech, fue la utilización de la prensa principalmente para callar la manipulación que se estaba haciendo en el control cuando pagaron políticos, hablemos de diputados y presidentes en 12 países de América Latina, ¿verdad? Para beneficiar a una marca. Hoy en Costa Rica, a raíz de esta posición de estos licenciados en comunicación social, al frente de medios de comunicación televisivo, que señalaron a compatriotas porque no pensaban igual que ellos, han dejado de lado el hecho de que al día de hoy en Costa Rica se metió en el esquema obligatorio de vacunación una sustancia que aún se encuentra en fase experimental, que no cumple con los requisitos de calidad en Costa Rica, que es documental únicamente. Ya hemos publicado los documentos, por eso lo puedo decir abiertamente, donde el presidente de la República no acepta un debate público, donde la ministra de Salud frente a los diputados de la República dijo conocer los efectos adversos que estaban en el contrato, cuando el contrato fue publicado e indica que hay más de 1.200 efectos adversos, y aún así, las empresas de comunicación que hay en Costa Rica, y digo empresas porque creo que la gente ha confundido un poquito el término de medios, ¿verdad? Que simplemente son empresas, pero no ha existido un debate. Y lo que más me preocupa, muchos de estos medios ponen a especialistas, ¿verdad? Que incluso pueden tener conflicto de intereses, ponen a decir, un estudio dijo, pero hasta el momento estas opiniones de esos expertos no dicen ni cuál estudio, ni dónde puedo ir a buscarlo, mientras que un medio que no tiene un título de periodista como es su servidor, ¿verdad? Todas las publicaciones que ha realizado sobre el tema están respaldados con los enlaces donde pueden ir a buscar la información. ¿Qué está pasando dentro del Colegio de Periodistas? ¿Qué está pasando fuera del Colegio de Periodistas en este sentido? Los periodistas que están dentro del Colper están dentro de los medios de comunicación, como también lo están dentro de las instituciones públicas. Entonces, hay algo que está convirtiéndose en una amalgama para unificar todos estos aspectos, don Belisario. Espero no haberle hecho mucho colocho. A ver, obviamente para ejercer el periodismo no se requiere ni siquiera un título, porque es parte, ya lo dijo la sala y ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 0885. Entonces todos podemos ser periodistas y ejercer como periodistas y poder transmitir. Hay periodistas graduados, vamos a ver, que responden o que se incorporan al colegio porque saben que tienen un plus salarial para efectos de recibir un
chequecito más grande cada 15 días o cada mes. Pero que en el fondo, cuando están trabajando, lo hacen para el sector público, no responden a su ética periodística, sino que responden a el mandato del ministro, el presidente ejecutivo o el jefe inmediato superior. Entonces ahí no hay ejercicio legítimo del periodismo. ¿Ok? Ahí estamos hablando de otra cosa. Vamos a siempre a poner los puntos sobre las i's. Y hay otros periodistas incorporados o no, titulados o no, que trabajan para los medios, para los grupos de interés económico de los medios de comunicación, que nunca van a responder a su ética individual, sino que les está vendiendo el servicio a un grupo de interés económico y tienen que ir todos los días, y lo digo por experiencia, yo fui director de Red de las Américas, y lo primero que hacíamos todos los días a las 8 en punto de la mañana era la reunión con todo el equipo. ¿Okay? Y yo daba línea, y yo le decía, Rodolfo esto, Janet esto, Laura esto, el otro esto. ¿Y a quién respondía yo? A don Manuel Polini, al dueño del canal. ¿Ok? Porque él es el que me daba línea. Él es el que determinaba qué era lo que, a pesar de que yo tenía esa libertad como para sugerir temas, como para decirle, mire jefe, podemos irnos por aquí, podemos estar en este tema, podemos golpear, podemos hacer tal cosa, etc. Pero esos chicos que están ahí, que hoy van al frente de batalla a una conferencia de prensa, no van a responder ni van a preguntar por lo que en su conciencia les diga. Van por lo que les dice el jefe de información o el director del medio. Entonces, no nos engañemos, ¿ok? No hay que engañarse. Entonces, no puedo pretender que tengan esa posibilidad los periodistas para actuar de esa manera, ¿ok? Entonces, los que son mandados no son culpados. Y si no hacen eso, pues no reciben salario. Los echan simplemente, ¿verdad? Yo tuve el caso de un pupilo mío que me entrevistó 14 minutos 01 segundo, mandado por su jefe, y como no le dije lo que él quiso que yo tenía que decirle, no me publicó de 14 minutos 1 segundo, no me publicó una inserción de 3 ni de 4 segundos. Me ignoró, se fue por otro lado a buscar a alguien que le dijera lo que el director del medio quería que le dijera. Eso es la realidad del periodismo. Entonces, ¿qué es lo grandioso? ¿Qué es lo grandioso de las redes sociales? Bueno, que se ha democratizado la información, que cualquier persona puede tener su propio medio de comunicación, que aún sin ser periodista, teniendo una línea de responsabilidad, ¿ok? Puede abrir un canal, puede tener una emisora, puede tener una página web, puede tener una página en Facebook, puede tener un medio propio de comunicación y decir lo que quiera y tratar de premiar en la colectividad su pensamiento o decirle a los costarricenses, esto es lo que pasa en este tema. Y entonces ahora hay muchísima posibilidad de que la sociedad pueda informarse de una manera muy distinta a como decíamos hace 10 años, ¿verdad? Porque ahora la información uno la tiene aquí y entonces en esto tiene una gama de 10, 15 páginas que son las que le mandan en el Facebook a una información de última hora, que le informan que están transmitiendo en vivo en este momento, los que le dicen, mira, está pasando tal y tal cosa, y uno solo teniendo el perfil de uno en Facebook, pues está informado, ¿ok? O en el Twitter. Y eso es diferente. Ahora sí es diferente. Y eso, en mi opinión, no me parece malo. A mí me parece bien. Claro, siempre y cuando tengamos claro el nivel de responsabilidad que nos asiste. ¿Okay? Porque tampoco el hecho de democratizar la información o los medios nos da licencia para sacrificar, para lesionar o para imponer posiciones. ¿No? El tema de las vacunas, aquí está. Okay, hay tantas cuestiones, aquí está, informo. Tantas contraindicaciones, aquí está, informo. Ahora sí, cada quien que haga lo que quiera, si se vacuna o no se vacuna. ¿Ok? Pero le damos una oportunidad de que conozca, le damos una oportunidad de que sepa, le damos una oportunidad de que se informe. ¿Ok? Y que ahora sí,
con esa información decida lo que usted quiere. Vacúnese o no vacúnese. Lávese las manos o no se lave las manos. Pero ya esta es la responsabilidad. Eso es como cuando uno le dice al niño de uno, chiquito de 2 años, no meta el dedito en ese hueco. No meta el dedito en ese hueco. Vea, hijo, si usted mete el dedito en ese hueco, va a electrocutarse. Y el Wililla mete el dedo en el hueco y se va a electrocutar. Y cuando sintió eso, jure lo que nunca más va a meter el dedito en el hueco, ¿verdad? Entonces, igual pasa en esto. Uno recibe información, busca información, contrasta información e inmediatamente ahora sí tome decisiones. Y ya con ese libre albedrío, esa libre autodeterminación que nos da la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de San José, en esa línea de acción podemos actuar asumiendo las consecuencias de nuestras actuaciones y de nuestras decisiones. Don Gerardo, Miguel. Don Miguel. Gracias, don Belisario. Justamente el artículo 13 y 14 del Pacto de San José es el que marca todo este tema de la libertad de expresión y demás. Y le iba a preguntar justamente, en el año 2018, cuando sale doña Pilar Cisneros de los medios tradicionales, pongámoslo así, porque aquí tenemos que hablar de lo tradicional, hay gente que no ha entendido esta revolución de la Internet y quieren mantener ese nicho controlado de que no haya competencia prácticamente. Quieren que siga la gente viendo 2 canales de televisión todo el día enfrente al televisor y que de frente al televisor se le determine qué es lo que debe saber y qué no debe saber. Dentro de las razones que ha explicado doña Pilar de su salida de este sistema, era que se convertían en campos políticos pagados, pero que no se le decía a la gente. Y entonces, de la razón para su salida, y que ella no aceptaba eso. En este sentido, la actual diputada doña Pilar Cisneros ha sido una referencia, y para nadie es un secreto, que su valor moral o inclusive su imagen ayuda obviamente al presidente a quedar electo en la última campaña presidencial, y que además es una referencia dentro del partido oficialista. Al respecto, don Belisario, ¿cómo se puede hablar de los deberes deontológicos o este deber ético de los periodistas cuando utilizan sus plataformas e inclusive su propia imagen para hacer campos políticos, inclusive hablar bien de candidatos nada más porque le pagan? Eso va bien a la luz del deber objetivo de un periodista y por supuesto de sus valores éticos. Precisamente hace 10 años fue que el Colper actualizó el código deontológico del periodismo, y ahorita en la última asamblea que estuve ahí el 14 de enero, se asignó una partida para poder que el Tribunal de Honor y Ética pueda replantear una serie de conceptos deontológicos en cuanto al ejercicio ético del ejercicio del periodismo. Pero es que vuelvo y caigo en lo mismo. Mientras yo le estoy vendiendo mi servicio a un grupo de interés económico, ok, ese derecho de autodeterminación mía como periodista lo estoy cediendo. Esa libertad de conciencia no la tengo. Porque si yo llego donde mi director general, le digo, no, mire, es que yo discrepo de eso porque mi conciencia me lo dice y mi ética periodística me dice que no debo de generar una noticia en ese sentido, ¿y qué me va a decir el director? Mire, muchas gracias, pase por recursos humanos, ahí está la liquidación. Eso es lo que me van a decir. Y no hay esa libertad de conciencia legislada en Costa Rica. Cuando eso pueda existir, en donde un medio de comunicación no me pueda despedir porque yo piense diferente que el jefe de información o que el director del medio, caray, ahí las cosas pueden cambiar. Pero todavía no hemos llegado a eso. Vaya a ver si lo vamos a poder llegar, nunca. Cuando lo hemos intentado, cuando se ha intentado, jamás pasan esos proyectos de ley. Entonces, el tema ético tenemos que trabajarlo de una manera muy diferente. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente hay publireportajes, hay periodistas que uno conoce, ¿verdad?, que tienen sus programas de radio o de televisión que responden más bien casi a campos pagados porque reciben la subvención mensual, ¿verdad? Entonces, en esas líneas de acción son los grandes speakers, son los grandes voceros del político, del partido político, del gobierno de turno,
¿verdad? Que les hace esa caja de resonancia ante la colectividad. Pero eso ya es un tema que va cambiando. Yo insisto, no hay mal que por bien no venga. El hecho de la explosión de medios de comunicación, ¿ok? Eso no está malo. Yo una vez creo que intenté reunirme con una asociación de medios alternativos o no sé cómo se llamaba por ahí, cuando yo hablaba del tema de la profesionalización de los periodistas. Entonces, bueno, si hay un costarricenses que quieren dedicarse a esto, ¿por qué no hacemos una alianza y vamos buscando mecanismos de profesionalización? ¿Okay? Para irlos ayudando, para irlos encauzando, porque al final de cuentas siempre los periodistas entraron por empirismo. Es decir, hace 60 años lo que habían eran personas empíricas en el periodismo. Y primero crearon una asociación y esa asociación dio pie al Colegio de Periodistas. Y después se vino ya todo el proceso de profesionalización. Bueno, entonces, ¿por qué no hacer todo un programa técnico adecuado con universidades, ¿verdad? Que le permita formar a gente que está dedicada al periodismo desde el nivel personal como oficio, ¿verdad? Pero que no tienen el título. Me hablaba a mí un periodista deportivo que no es periodista, me decía, mira, pero es que yo tengo 26 años de ejercer el periodismo deportivo. ¿Cómo es posible que a mí no me puedan reconocer como periodistas? Bueno, estás reconocido porque está el fallo de la sala y acá lo que necesitas es un título que te acredite. Aquí es donde deberíamos de ejercer la posibilidad de que puedan hacerse programas de capacitación que les den esas normas deontológicas, que les den esos códigos, que les den formas de elaborar y estructurar la noticia para que puedan ya ser titulados. Pero bueno, eso es también igual, es parte del derecho de cada uno de hacerlo o de no hacerlo, ¿verdad? Aquí es un tema ético, aquí es un tema que tal vez el Colper tiene ahora la responsabilidad de enfocarse este año a hacer la revisión del código ético de los periodistas y que los que no están colegiados o que no tengan titulados, pues por lo menos tengan ese código que es público, que está en la página del Colper, como una línea de seguimiento y de comportamiento, para ver si es factible que puedan ir adecuando sus conductas a estos modos o a estas exigencias que manda un buen ejercicio periodístico, don Miguel. Don Belisario, hay una pequeñita historia que te voy a contar, porque me gustaría su opinión personal, ¿verdad? Principalmente para ver cómo lo percibe usted. Existe un periodista en Costa Rica de nombre Randall Rivera, de un programa que se llama Matices y que ahora se encuentra dentro de la sección de noticias de Repretel. Este señor en un programa manifestó o externó su molestia porque los medios nuevos ahora tenemos el mismo espacio que los medios tradicionales para hacerle preguntas al señor presidente de la República y incluso trató o manifestó de los medios patito.com, por ponerle nombre a algunos que tenemos sitio web, ¿verdad? Y cerca de una semana después, perdón, en este tiempo, para hacerle preguntas al señor presidente, se usaba una tómbola en el cual creo que ha sido la forma más democrática, en la cual todos los periodistas asistentes a Casa Presidencial podríamos hacerle una pregunta al presidente y la tómbola lo que definía era el turno de cada uno para consultar, ¿verdad? Una semana después entra la señora Laura, la cual trabajaba con el señor Randall Rivera, y cambia esta forma de preguntar, estableciendo en un grupo un espacio de 1 hora los martes, o sea, el día anterior, para que nosotros mandemos un mensaje y obviamente en la forma en que le entren los mensajes a la persona que está recibiendo los apuntes, ¿verdad? No el que lo mandó, sino la persona que está recibiendo los apuntes. Esas son las personas que entran en una lista y por lo tanto vemos como por ejemplo hoy día don Alejandro de Amelia Rueda pues pregunta casi todas las semanas. Los medios que somos más pequeños no tenemos la misma disponibilidad y por lo tanto esta conducta se podría decir que lo que busca es precisamente que a quienes tenemos menos recursos, ya sea humano o económico, pues sacarnos del juego. A mí me preocupa mucho este tipo de
de actitudes, principalmente cuando existe una manifestación previa de la molestia de nuestra existencia y que precisamente un subordinado de esta persona llegue a la dirección de Casa Presidencial. Esto es, en mi modo de analizar y en la sana duda, algo que deja mucho que desear. Me gustaría ver, como decía, o está escrito en la Biblia, ¿verdad? Decía el rey Salomón, creo, no solamente basta con ser una buena esposa, también hay que aparentarlo, ¿verdad? ¿Cómo analiza usted esta pequeñita historia? Ok, conozco la historia porque la viví durante los 3 años, ok. La proliferación de medios se dio más con el tema de la pandemia, que cuando se hizo necesario, el tema de modificar las conferencias de prensa o las formas en las que se llegaba a la información, proliferaron medios. Habían más de 300 medios inscritos en Casa Presidencial. En la época de Carlos Alvarado, yo me reunía con Agustín Castro, mi amigo, conocido. Yo le dije, ¿qué está pasando? Me dice, bueno, es que hay más de 300 medios, no tengo capacidad ni logística para poder atenderlos. Sí, solo tengo un personal de tanto y tengo estas cosas por hacer. Digo, ok, tenés razón. Bueno, pero ¿hay medios de verdad o hay medios de mentirillas? Y entonces hubo gente que se inventó una página con unos nombres tan coloridos y que se autodenominaron medios de comunicación. Ese es un tema, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, para mí eso no es y no lo puedo definir como medio de comunicación, ¿verdad? Porque no tiene una plataforma web, no tiene una página en Facebook, en redes sociales, no tiene una estructura, no tiene la capacidad de movilización, no tiene una orden patronal abierta en la Caja de Seguro Social. Yo, por ejemplo, tengo una página que siempre ha estado ahí, que se llama BS Noticias, bsnoticias.cr. Y ahí tengo ya desde el 2014 que salí de las Américas que la hice, está ahorita en un proceso de revisión, pero tiene su oficina, pago alquiler, tiene un empleado, pago seguro social, reporto al INSS, declaro renta, declaro ventas. ¿Ok? Ese es un medio de comunicación. Hay otras personas que lo que tienen es solamente una paginita web, hay una paginita, perdón, de Facebook, y de vez en cuando hay algo que interese, entonces aparecen. ¿Ok? Ese no es el medio de comunicación como tal. Entonces es muy diferente lo que ustedes están haciendo. O sea, si crprensa.com es ya un medio de comunicación, ¿verdad? Entonces, claro que CR Prensa aparece, es una piedra en el zapato para los tradicionales, como dijo Miguel, para llamarlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empieza la posibilidad de que CR Prensa pueda competir por publicidad y tenga el pastel que generarse o partirse en más pedacitos, o bien CR Prensa les robe las primicias, o bien CR Prensa los demienta, ¿ok? Porque entonces ahora sí van a haber más medios que podrían perfectamente desmentir una información de La Nación o de Teletica o de cualquier otro lado, ¿verdad? Ejemplo, las vacunas, por ejemplo, ¿verdad? Que nunca en los medios tradicionales había acceso a esa información, pero CR Prensa ahí la tiene para que se informe la gente cuando quiera y en el momento que quiera. Pues entonces ese celo profesional es el que se da. Eso que dice usted fue una entrevista que le hizo Randall a Yanansi Noguera, ¿okay? Que hablaron en esos términos. Okay, yo la escuché. Pero lo que pasa es que el medio, que la situación con doña Yanansi, pues como lo dije yo en campaña, lo repito, ella es empleada de la Nación, ¿verdad? Es una persona que es directora de la Nación de por vida porque sale con una cláusula de confidencialidad y eso ahí tendrá que hacerlo. Obviamente a la Nación y al grupo de CRO y a Teletica, pues nunca les gustó mi estilo ni la forma en que yo me comunicaba con Zapote, ¿verdad? Ellos querían un aspecto muchísimo más confrontativo, más de ataque, más virulento, más, y yo soy más de construir en un escenario en donde uno está metido
un pantano, ¿verdad? Entonces hay que ir moviéndonos muy suavemente para poder no generar una crisis. Entonces, lógico, Gerardo, que vos sos una piedra en el zapato, definitivo, para los medios tradicionales. Claro que vas a molestar. Yo también soy una piedra en el zapato, porque yo ahorita apenas relanzo ese noticias, voy a ir a buscar en el CICOP quién tiene publicidad y voy a ir a la presidencia y voy a andar en todas estas carajadas, ¿verdad? Entonces, hay que ir colando en el colador los verdaderos medios de comunicación, ¿verdad? Que ya se van consolidando, que ya van teniendo una presencia y que se han ganado el respeto, que se van ganando el espacio. Y esos espacios son los que uno va con el día a día, con el trabajo diario, ¿verdad? Y hay formas también, por ejemplo, para poder participar. Es muy difícil, por no decir imposible, que todos puedan preguntar en una conferencia de prensa del presidente. Entonces yo lo que he dicho muchas veces es, ¿para qué preguntar en la conferencia de prensa? Hay otras formas en las que yo puedo armar la noticia. Entonces, si es un tema de salud, pues me voy directo a salud. Si es un tema de economía, me voy para donde Francisco. Si yo me voy para otro lado. Sí, las conferencias de prensa, en buena teoría, deberían de preguntarse al presidente aspectos del presidente, ¿verdad? Y no preguntarle de que si el puentecito que está allá en Bijagua, ok, ya lo va a arreglar o no lo va a arreglar. Sí, ese no, para mí no es un tema de conversación, de conversación en una conferencia de prensa. Pero sí es fundamental, por ejemplo, el tema de la guerra de Ucrania, Rusia, la posición de Costa Rica ante los temas mundiales, qué pasa con la Alianza Pacífico, qué pasa con el tema del SICA, cómo estaríamos abordando el narcotráfico a nivel multinacional, qué pasa con los convenios de colaboración con Estados Unidos en tema de patrullaje conjunto, qué pasa con respecto a los derechos humanos en cuanto a temas al tema de aborto, por ejemplo, y el reglamento de la regla terapéutica, por decir algo, qué sucede en la relación Asamblea Legislativa con el tema de qué pasa con los temas macroeconómicos que tienen que ver con la compra o no de los eurobonos y cuánto afecta el costo de vida de los costarricenses. Hay temas que son propios del presidente de la República, ¿verdad? O de la presidencia, y hay otros que uno debería canalizarlo directamente por las oficinas de prensa que están al servicio de los periodistas. Pero a veces llega mucha gente a una conferencia de prensa y todos quieren preguntar. Yo, por lo menos, que he ido a muchas conferencias, yo nunca pregunto, ¿verdad? Y más bien he tenido oportunidades de hablar en otros lados. Por ejemplo, me doy cuenta que el presidente anda en Cartago, pues vengo aquí. Hey, presidente, gusto saludarte. Mira, de una vez aprovecho, ¿qué pensás de tal cosa? Listo, y le saqué la exclusiva, ¿verdad? Okay, que es una cosa donde uno tiene que tratar de lograr como periodista las exclusivas, para que con esas exclusivas los demás medios tengan que montarse y uno se vuelve ya importante o trascendente. Como hice yo una vez con BC Noticias, que me fui hasta Nicaragua y me traje una entrevista exclusiva de Den Pastora, que habló todas las cosas sobre el dragado allá. Vi la oportunidad, vi la cuestión, hice un presupuesto, monté mi camarógrafo y me fui y hablé con Eden, me dio la entrevista y me dio un hit rapidito. Yo aquí, una vez de que lo saqué, estaba el Canal 6, por cierto, pidiéndome el material para reproducirlo. Ok, perfecto, aquí está, mucho gusto, y ahí yo lo saqué, tómelo. Nada más cortesía de BC Noticias. Entonces uno va armando ese muñeco de esa manera. Pero bueno, don Gerardo, no se le olvide que usted siempre va a ser una piedra en el zapato para el status quo de los dueños de los medios de comunicación que ya están ahí. Y con eso usted tiene que enfrentarlos. No hay que achicopalarse, hay que seguir adelante, hay que seguir siendo eficientes, hay que competir. Estamos en un estanque de tiburones y en ese estanque de tiburones tenemos que sobrevivir. Así es que eso, y lo digo por experiencia porque he estado ahí, ¿verdad? Porque estoy en esa situación. Claro, sí, no, sus palabras las entiendo perfectamente, pero al mismo tiempo también hay que ir aprendiendo de que está el tiburón, pero un grupo de pirañas también pueden comerse un tiburón. Entonces, aquí estamos haciendo fuerza y generando nuevas herramientas. Licenciado Miguel Gutiérrez. Gracias. Don Belisario,
En el gobierno de Luis Guillermo Solís se experimentó hacer el Ministerio de Comunicación, porque justamente este tema de la comunicación del poder por la casa presidencial con los ciudadanos ha sido un tema, una preocupación latente. Aquellos tiempos se hablaba de la Casa de Cristal, que luego se convirtió en algo oscurísimo, que todos lo conocemos, pero que hay que resaltarle que el señor presidente Chávez dio un nuevo giro, por supuesto, en la comunicación social. Y ha sido una virtud, hay que decirlo, y ahí está el resultado en, en los sondeos populares y demás, que tiene una buena comunicación social. Y eso hay que decirlo, va a estar mucho más estructurado y demás. Pero en aquellos tiempos estaba Mauricio Herrera, famoso por aquel fallo de la Corte Interamericana también, y la Nación, y que aplicó la segunda instancia en tema penal, pero que en el pasado fueron grandes errores. Ahora lo que nos preocupa a muchos es que justamente de esos errores que en el pasado se cometieron, se están volviendo a replicar, porque el señor presidente inició muy bien, excelente. Inclusive yo recuerdo el ánimo que había de muchos periodistas seguir a esa conferencia los miércoles y esos ratings que eran muy, muy importantes. Ahora eso se ha, pongámoslo así, se ha diluido, principalmente por este enfrentamiento entre estos medios, que pongámoslo así, estos grupos económicos con el presidente y que están desgastando lo que podría ser un mensaje de unidad en el país y por el contrario lo que están llevando es a un tema de confrontación como si estuviéramos en campaña política. ¿A usted qué le opina, qué opinión le merece eso? Ok, la, a ver, el presidente es un fenómeno político, ok, no recuerdo yo un presidente que tenga el nivel de popularidad que tiene este presidente a esta altura de su gobierno. Es decir, hay un enamoramiento con el pueblo, ¿ok? Y eso es muy interesante. Y el presidente lo sabe. El presidente es un tipo que yo, lo poco que lo he tratado, me ha parecido un tipo brillante, inteligente, estudioso, súper aplicado, trabajador como ninguno. Es decir, es una máquina el tipo. Y maneja y procesa información de todo. Y eso es muy interesante. ¿Okay? Entonces, obviamente él se descubre que él en sí mismo es un agente comunicador y que no necesita delegar en otros lo que él puede decir con sus gestos, con sus palabras, con sus expresiones populares y con todas esas cuestiones. Y además, que cuando habla y dice, actúa, enoja al otro lado y el otro lado, más bien le da mucha pelota, ¿verdad? Entonces, usted ve y hace un análisis de contenido de las informaciones de los tres medios de comunicación con los que él está enfrentado, es un 95-5 de información negativa versus información positiva. No la va a encontrar nunca, ¿ok? Pero esa información negativa le da más rating que si la información fuera positiva, porque entonces la gente va a pensar, de ya este carajo se entregó también a los de siempre, ¿verdad? Cuando hicieron el homenaje a doña Olga Picado, que no cuestiono si ha merecido o no, la gente se quedó así como estática, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Haciéndole homenaje a la dueña de Canal 7, sabiendo que era donde estaba el tema de uno de los medios que más se cuestionan. Pero si ustedes entendieron la jugada, el homenaje no fue para Canal 7, fue para la dueña del canal, ¿verdad? Entonces ahí tenía todo un mensaje subliminal de fondo, eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la figura del presidente? La figura del presidente, incluso yo se lo dije a él, ¿cuándo fue? Finales de diciembre, tal vez, finales de diciembre, por ahí, diciembre. Yo, presidente, vos deberías de cambiar tu estilo, ¿ok? Ya, porque ese estilo puede sufrir un desgaste muy acelerado. Entonces, deberías de salirte un poquito, de tirarte a nivel un poco más de estadista, lanzar un poco más a los ministros, suelte a los presidentes ejecutivos, suelte a los ministros, déjelos que hagan su labor, déjelos si tienen que descabezarlos, descabécelos, pero déjelos que se metan a la piscina, porque ahora usted es el pararrayo de todos y eso en el largo plazo no te conviene. Creo que me escucharon
porque hubo un viraje. Después vino entonces la visita de Davos y la cuestión internacional que tuvo el presidente, que lo sacó y lo elevó todavía un poquito más, ¿verdad? La entrevista con John Biden, las entrevistas con líderes mundiales. A la gente le gusta ver un líder que tenga, puchica, prestancia, posición. La misma primera dama de la República, muy interesante en el manejo que ella hace de las pocas salidas que hace, que generan una acción muy interesante. Ella es una chica muy interesante, ¿verdad? Y obviamente el comportamiento de ella en la compañía con el presidente en los organismos internacionales deja al país muy en alto, y eso hace uno que el costarricense diga, caray, pues chica, así tenemos presidente, ¿ok? Tenemos capitán en el barco, diría Oscar Arias, ¿verdad? Y ese capitán está ahí. Entonces, yo sí creo que la línea estratégica del presidente, que no la maneja él, que hay una comisión que se la maneja, pero que él es el que impone la línea final, porque a él los equipos de asesores le pueden decir misa, que al final hace lo que le dio la gana, punto, porque él es el presidente y él es el que sabe. Y yo lo viví en lo del, ¿cómo se llama? En esto, del INSS, cuando fue el tema de lo de Jocelyn. Pues yo sabía que se habían reunido, que tenían una línea, un guión. El presidente se salió de todo el guión, de todo. Él no respetó el guión de nada. Cuando yo vi al presidente, yo me eché para atrás y casi que me escondía en el asiento. Pues ¿qué está pasando? Esto es épico, decía yo. Esto es increíble lo que está haciendo. Como cuando me dijo lo de fauna, lo de la fauna silvestre. Y, la puchiga, cuando yo oigo al presidente me dice fauna y trata a los periodistas y los compara con la fauna, yo cogí el teléfono inmediatamente y lo llamé. Yo, presidente, ahora sí, qué tortón te acabas de jalar. Pucha, ¿cómo es posible que me digas que los periodistas son una fauna? Entonces él me dice, ya está dicho, dice, pero veámoslo ahora cómo le arreglamos la torta. Pero vos, ¿qué te consideras de la fauna? No, yo me considero un águila. Ok, le digo, pues yo siempre he pretendido volar alto dentro de mis cosas en mi vida. Yo no me considero rata, yo no me considero serpiente. Hay otros que sí se consideran serpientes. Y tan es así que a nivel del gremio periodístico nuestro, tan terrible, no sé si ustedes saben, que en 1990 hicieron una urbanización de los periodistas allá por Sabanilla arriba, por Cedros, por arriba, que ahí viven muchos periodistas. Y ustedes saben cómo le dicen a ese residencial: el Serpentario. ¿Dónde vives vos? En el Serpentario. Bueno, eso refleja qué pasaba ahí, ¿verdad? Y que hay, esto se los he dicho a los periodistas, ¿verdad? Es decir, cada quien tiene la autodeterminación de considerarse lo que se considere. Yo me considero un águila. Entonces el presidente, vacilando con eso, me decía, no, vos sos el rey de la selva, de la fauna. ¿Ok? Sos el que manda ahí, el líder, el que gobierna. Digo, bueno, no sé si me gustaría ser león, prefiero ser águila. Digo, y veamos ahora sí cómo enredamos y cómo desenredamos esta torta en la que nos metimos, en la que se metió él más bien. Entonces, en esto, compañeros, yo sí reflexiono seriamente, hago catarsis para poder determinar a dónde tenemos que ubicarnos y cuál es la responsabilidad que tenemos como medios de comunicación. Medios como ustedes, BS Noticias, El Guardián, Reacción, etc. Yo he venido abogando para que nos juntemos, para que nos sentemos, que vos tenés, no sé cuántos seguidores tenés en Facebook, 50,000, no sé cuánto, yo tengo 25,000, ¿ok? Bueno, entonces, esos 25,000 de Facebook mío, más los que yo pueda sumar, más los que sume el otro, podemos hacer una audiencia de 1 millón de personas, ¿verdad? Que podemos dar ciertos golpes y golpes de autoridad bravos. En el sentido, ok, miren, tengo esta noticia, o armemos noticia,
pongamos noticia. Ok, aquí hay temas que si uno hace un análisis de los datos, puede perfectamente predeterminar ciertas informaciones. Por ejemplo, pues, lanzo una idea, por ejemplo, se me ocurre en este momento, tema de las campañas de las municipalidades, okay, que puede venir y que se puede extraer de ciertas municipalidades como para poder sacar un caso morrocotudo sobre el tema de la corrupción y puede salir otro caso diamante o puede salir otros casos que pueden ser hiper interesantes, ¿verdad? En toda esta labor que uno como medio de comunicación tiene. Pues bueno, eso es lo que yo quería comentarles, decirles y expresarles de lo que ustedes me preguntan. Don Belisario, muchísimas gracias más bien por este espacio. Ya estamos a final del tiempo. Miguel, no sé si su pregunta era larga o corta, principalmente por el tiempo. Cortita. Don Belisario, nos tocó en enero pasado todo un show mediático en la Asamblea Legislativa, en una comisión, en donde se hablaba, el tema era clásico, pagar unas personas, inclusive en declaración de reo confeso casi, decían que pagaron para atacar a periodistas. Una opinión concreta de usted de ese tipo de expresiones, porque obviamente van en contra de la democracia y por supuesto pues preocupan a la luz de las garantías que están contenidas en el Pacto de San José, en el artículo 13 y siguientes, en el tema de la libertad de expresión. Eso es muy preocupante y por supuesto lo censuramos, porque eso no debe ocurrir dentro del juego democrático, pero por supuesto que está ocurriendo, es algo que es realidad y que ya inclusive hay gente, inclusive funcionarios, que eventualmente estarían participando de estos actos. Entonces, una opinión suya al respecto. Bueno, le voy a dar su dato histórico a ustedes, para que lo tengan ahí, ya que lo... Perdón, pero eso de los troles y de pagar a las personas, eso no es nuevo aquí en Costa Rica. Mire, yo estaba en la campaña en 1990, 1994, 98, 2002, 2006, y ¿sabe qué teníamos? Teníamos unas baterías de personas con sus teléfonos para llamar al programa deportivo, al programa político que se estuviera haciendo en ese momento para basurear a la persona que estaba ahí o para apoyar al candidato de turno. Y eso es lo mismo, y eran pagados por los partidos políticos. Hello, perdón, es que estamos hablando en otras cosas. No, que no me vengan a mí a hablar de troles. Para mí, un periodista que es contratado por un medio para que me destruya a mí, para que esté, perdón, pero igual es un delincuente o es una persona que pobrecito, por hambre lo mandan a hacer esa labor y él tiene que hacerla. ¿Y cuál es la diferencia entre eso y el troll? ¿Okay? Entonces, no. No sé si ustedes recuerdan partidos políticos que tenían esas baterías y uno escuchaba a Juan Sánchez en tal programa y él mismo salía en el otro programa y él mismo, o sea, yo a veces cuando estaba en esas cuestiones de comunicación política, mire, por lo menos cambien el nombre. Es que, uy, chica, pues llamas con Juan Sánchez en tal programa y te oís en el otro programa. Eso ha ocurrido aquí toda la vida. ¿Se acuerdan las cartas a la columna de La Nación? Se mandaban cartas a la columna desacreditando. ¿Y quién era? Juan Pérez, que estaba pagado por sutano, mengano, o había que conseguir la firma del fulanito para que nos prestara la cédula y el número de cédula para poder mandar la carta y poder despedazarlo por allá. Esa es la realidad, Miguel y Gerardo. No, por favor, no juguemos casita, una realidad que es esta. Cuando me cambien las circunstancias y me convenzan de otras cosas, ahí podemos hablar. Pero que Liberación tenía troles, que la Unidad tenía troles, que todos los partidos tenían troles pagados, de sí, y otros gratis, ni siquiera pagados. Pues hay gente que lo hace gratis, presta el nombre a la organización. Yo sé de agencias de publicidad que tenían 100 personas contratadas en pequeñas barricas de 70 centímetros, 1 metro más o menos, con una computadora haciendo esa función. Ahí cerca de San José, en el puro centro. Esa es la verdad. Ahora, si estoy equivocado, no sé si ustedes sabían eso, pero si estoy equivocado, demuéstrenme que estoy equivocado.
Demuéstrenme que los partidos políticos no hacían esas baterías de personas que estaban en los clubes o en un club accesorio en otro lado, con 10, 15 teléfonos, con batería telefónica para torpedear al candidato, atacarlo, vilipendiarlo y decir las barbaridades de su opinión, ¿verdad? O bien para ensalzarlo a uno, ¿verdad? Porque uno, yo que he sido político, ¿verdad? Yo iba a programas con la esperanza de que estuviera Miguel, que estuviera Gerardo detrás. Empezaba yo a hablar y que entonces ahora sí, ya llamaba a don Miguel, ya llamaba a don Gerardo. Ah, aquí tenemos el línea de teléfono desde Puralo, desde La Huita, allá en Puerto Limón. Ay, gracias, don Belisario, qué gusto, pucha, me parece muy bien el pensamiento que usted está externando. Y tal vez ni siquiera había empezado a externar el pensamiento, ¿verdad? Porque se adelantaban los pobres muchachos, ¿verdad? Entonces, cálmense, ¿verdad? Sí, estamos en una hora de programa que tenemos que hacerlo bien. Pero esa es la realidad. No me digan que eso no existió en este país. Y el que me diga que no existió en este país, miente, porque yo estuve ahí. Yo lo viví, yo lo vi y yo lo experimenté en carne propia. Como también sé cómo es lo que es el decálogo de la destrucción de una imagen pública. Okay, hay toda una serie de procedimientos sobre el tema del character assassination, dicen los alemanes, el asesinato de carácter. ¿Cómo vos podés asesinar la personalidad de una persona, de un individuo, ¿ok? A raíz de la implementación de 10 acciones muy puntuales. Y hay todo un libro del character assassination, ¿ok? Donde conlleva estas cosas. Así es que, muchachos, les agradezco que me hayan dado la oportunidad de... Don Belisario, decir, antes no de irnos, ya para irnos, nada más la última pregunta y ya con esta, si gusta, también se despide. Dentro de todo esto, lo que me ha dejado como reflexión, analizando un poquito la historia, no solo la que usted ha narrado esta tarde ya, junto con lo que hemos venido colectando en nuestra corta carrera en el periodismo, hay un tema que a mí me preocupa bastante y es principalmente cuando se ha afectado el financiamiento de los medios de comunicación, en el cual antes era un financiamiento del pueblo, porque era el pueblo el que compraba la publicidad impresa, por decirlo así, principalmente en los periódicos, pero hoy día existe una dependencia muy alta de las grandes marcas que hay en el país, las mismas que hacen evasión y elusión fiscal, y según lo había indicado la expresidente del BCR, en ese banco se lava dinero, e ir a poner una denuncia en el Ministerio Público podía poner en riesgo su propia vida. Esta misma señora indicó que desde el BCR se lavaba dinero para pagar a políticos, ¿verdad? Para poner diputados y presidentes, precisamente para manipular la ley, para generar esa evasión y elusión fiscal a través del cambio de las leyes. Pero tengo una duda que tal vez con su experiencia pues pueda indicarnos un poquito más. En este momento, ¿la prensa se está financiando de ese lavado de dinero también? A ver, es que dependiendo de qué llamamos prensa, digamos, los medios tradicionales están obviamente teniendo las dificultades económicas para poder, por ejemplo, ya circular en papel, ¿verdad? Ya uno ve que ahí ya no hay nada de publicidad. Los medios televisivos, los dos canales que ustedes ven, pues luchan por mantenerse con cierta pauta del Estado y principalmente de sus socios. Por eso inventan los programas estos de formatos, ¿verdad? Ok, para poder vender un producto diferenciado, pero con solo ese programa pueden financiar la planilla de 6 meses, ¿verdad? Entonces ahí es una minita de oro, ¿verdad? Los demás medios o las demás personas, ¿cómo hacemos para financiar? Con nuestros propios recursos. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la agencia de publicidad, lo primero que le piden, y el rating, y la cantidad de personas, y a dónde llega, etcétera, ¿verdad? Como para decirle, mire, muchas gracias, pero ya está comprometida toda la publicidad con darles a estos y estos y estos. Entonces, ese es un tema que el presidente de la República dijo que había que democratizar y creo que lo hicieron. Conozco el caso de la Junta de Educación, de la Junta de Protección Social, que sí hizo todo un proceso legislatorio interesante y que repartió el queque
en muchísimas partes, ¿verdad? A medios no tradicionales. Y eso no está mal, eso me gustó, como para poder fortalecer. Me parece, y desde la presidencia del colegio, cuando yo invité a todos los candidatos a la presidencia a una reunión, a junta directiva, que fui uno por uno conversando, parte de eso, lo que queríamos y les pedíamos era la democratización de la pauta publicitaria y que fuera realmente expandido de manera horizontal y no vertical, como se venía haciendo, en donde prácticamente 3, 4 medios se llevaban casi el 90% de la pauta publicitaria. Creo que eso debe cambiando y creo que debe cambiar. Creo que tenemos que invertir en los medios y principalmente los medios alternativos. Muchísimas gracias, don Belisario. Tal vez sus últimas palabras ya para cerrar el programa. No, pues agradecerles a ustedes, ¿verdad? De todo corazón la oportunidad de poder conversar un ratito por acá y aquí estamos siempre a su disposición. Perfecto. Don Miguel. Bueno, queda un tema que yo se lo dejo nada más para una respuesta breve si quieres hacerla, don Belisario. Viene la licitación de las concesiones del espectro dentro de menos de 2 años. El señor presidente le va a tocar el tema de esas concesiones de las bandas, de los canales que antes eran los VHF y VHF, ¿verdad? Usted se acordará, ahora es la línea digital. ¿Usted cree en la democratización? ¿Hay que dar más actores justamente a este sistema o mantenerlo como está? Nada más es una pregunta breve. Bueno, hay que ver cuáles son los derechos adquiridos que eventualmente pueden existir, pero sí creo que hay espacio con la digitalización como para democratizar aún más el espectro radioeléctrico. Y creo que va a ser una pelea interesantísima el año entrante, que ya hay que definirla para efectos de los contratos existentes, garantizar lo que son derechos adquiridos en alguna medida y ver cómo se puede hacer para que haya más gente con oportunidad de tener esas posibilidades. Esperamos verlo también ahí, don Belisario. Ojalá que haya una oportunidad y su rostro y, por supuesto, sus planteamientos y su forma de pensar también estén presentes en eso. Sería todo, Gracias. mi estimado Gerardo. Muchas gracias, don Belisario. Que tenga muy buen día. Gracias por estar con nosotros. Gracias, a la orden. Hasta luego. Chao. Bueno, agradecemos en este caso a don Belisario Solano por todo lo que nos ha instruido el día de hoy, a don Gerardo y a cada uno de ustedes. De verdad, gracias por haber estado en este programa de pues, CR Prensa, el medio GIF, que de verdad está siendo pionero. Veamos hoy lo que hemos aprendido del tema de derecho de prensa, libertad de expresión. De verdad, hay cosas importantísimas que estamos viviendo y fue muy claro don Belisario en el sentido de fenómenos que pues para nadie era un secreto y que estaban ocurriendo y que vienen desde el pasado, esto de las baterías de troles, el tema de los ataques encarnizados de índole político, lo que se conoce popularmente como las pues compras de pauta, lo que se llaman campos políticos, que son pagados, pero que no le dicen a la gente que están en beneficio de un candidato o de otro, o de un partido o de otro. Entonces, cuando usted vea, especialmente en ciertos medios de comunicación, bueno, no, grupos empresariales que representan y que se usan nada más la banda de, en este caso, un espectro eléctrico, que inclusive es un bien del Estado, y que usan esa banda para difundir solamente una historia, un lado de la historia o una versión de los hechos, pregúntese y cuestiónese realmente si son objetivos o no. Nosotros no vamos a decir por quién escoger la información, porque justamente de este gran repertorio que hay hoy, está CR Prensa, están otros medios que son muy importantes y que también hacen una labor muy honesta y que por supuesto pues recomendamos a que la gente que busque, que se informe, que realmente compare, que realmente vea los nuevos rostros, de la oportunidad de que la nueva gente pueda llegar, porque justamente los tradicionales se han aliado a los intereses tradicionales. Si hay corrupción, es porque justamente algunos han permitido esa corrupción. ¿Cómo? Y vendiendo la noticia para esos corruptos, para colocarlos en el poder una y otra vez y desde el poder beneficiarse estos grupos empresariales. Don Gerardo, ha quedado muy claro en el día de hoy. Así es, muchísimas gracias Miguel, más bien por acompañarnos y a don Belisario, bueno, que ya se retiró, pero siempre nos ha gustado hacer una pequeña reflexión sobre la conversación que hemos tenido y creo que hoy nos queda bastante claro que el programa de troles ya viene desde antes de la historia del Internet, ¿verdad? Y que sí existe una forma, de acuerdo a intereses políticos o económicos,
de manipular la opinión pública, y esto es importante de resaltarlo esta tarde, porque estamos hablando que el poder del dinero ha sido lo que ha manipulado en sí el destino del país. Por eso es importante que usted, costarricense, que nos ve este sábado 25 de febrero del 2023 o nos ve en diferido en cualquier momento, entienda algo. Es importante de que usted seleccione 10 medios de comunicación, los que usted pues vea con mayor presencia, y empiece a comparar la información que brinda cada uno. Elija 3 de esos medios para que siga comparando, pero trate de no informarse en un solo medio, porque esa es la mejor forma de que manipulen su forma de pensar, su opinión personal. Entonces es importante, es muy, muy importante de que usted realmente busque más de una fuente. Si usted tiene a bien hacer de prensa, nosotros se lo agradecemos, pero también somos conscientes de que no tenemos la capacidad de cubrir todas las situaciones que pasan en el país, y en eso vamos a ser completamente sinceros. Y la otra parte importante de recomendarle, costarricense, es que necesitamos fortalecer los medios de comunicación digital y medios de comunicación alternativos como las redes sociales. Si en su pueblo hay alguien que está haciendo las cosas bien y puedes ayudarle a financiarse, es importante de que puedas apoyar económicamente a los distintos medios en los cuales usted sí cree, ¿verdad?, para que estos medios pues puedan seguir levantando la voz. Pero algo muy importante, y ya con esto finalizo, Miguel, por si quieres alguna réplica, es lo siguiente. Ya usted sabe cuáles son los medios de comunicación que le han mentido. Ya usted sabe cuáles son los medios de comunicación que manipulan los recursos económicos y humanos para hacerle pensar a usted lo que ellos quieren que usted piense, sin posibilidad de debate, sin posibilidad de contrariar lo que ellos dicen. Creo que eso es algo importante, empezar a respetarnos nosotros mismos. Si alguien nos falta el respeto, si alguien falta el respeto a nuestra inteligencia, ¿qué estamos haciendo ahí? De verdad, por mucho entretenimiento que tengas, ¿qué estás haciendo ahí? Creo que la dignidad humana es uno de los factores que necesitamos volver a recuperar en muchos de nosotros. Don Miguel. Claro, muchas gracias, don Gerardo. Importante decirle a la ciudadanía que este medio de comunicación no solamente ha hecho preguntas importantes, inclusive al mismo presidente de la República de frente, cuestionando cosas tan graves como el famoso contrato de las vacunas y ese sigilo y esa ausencia de debate. También este medio de comunicación es uno que ha defendido la libertad de prensa, inclusive hay un recurso de amparo importantísimo que está bajo la sumaria número 22-027-118-007-CO, que en este caso está en la Sala Constitucional, justamente de la defensa de la libertad de prensa, de la defensa del acceso, por ejemplo, público a la información pública en casa presidencial y demás, y que además CR Prensa no ha tenido ningún empacho en defender y dar espacio a ambas partes de la moneda, inclusive en este conflicto y esta polarización que no nos interesa a nosotros comentar, sino que más bien lo que nos interesa es que el país crezca. Y hemos hecho una objetividad y un crecimiento de temas que la gente no los conoce. Y este espacio también ha dado a gente, por ejemplo, la oportunidad de dar opinión a los que nunca les iban a dar oportunidad en estos medios tradicionales, entre comillas. También ahora viene una gran noticia, dentro de pocos días se los decimos, sobre un proyecto de ley, y se los anticipamos. Primero Dios, si todo salga bien. Pero, ¿qué es lo que quiero decirles? Y ahí es la invitación que hace don Gerardo. Antiguamente, el sastre, el zapatero, el vendedor de la tienda, contrataba pequeños espacios en los periódicos locales y era la forma de darse a conocer. Inclusive recuerdo mucho que hasta con las muertes de una persona conocida, las personas hacían un reconocimiento mediante las famosas esquelas. Eso ya ha cambiado, pero puede haber el tema de que haya estos pequeños emprendimientos que se asocien a CR Prensa, al Grupo GIT,
y que todas las comunidades del país va a llegar el Internet. En todas las comunidades del país pueden ver crprensa.com, en todas las comunidades y fuera del país ven el contenido noticioso de este medio de comunicación. También aprovechemos estas oportunidades. ¿Por qué? Porque necesitamos aliar, conjuntar esfuerzos, como lo dijo muy bien don Belisario, para que crezcamos todos como país. No podemos seguir dándole a unos que desprecian a los microempresarios, a los medianos empresarios costarricenses, a unos que solo están aliados a los altos intereses, mientras que los pequeños que están defendiendo, inclusive a los propios y extraños, no les demos la oportunidad. Seamos solidarios. En este caso, es un llamado a los empresarios, restauranteros, a las farmacias, a los pequeños y grandes. No hay ningún problema. Nosotros no hacemos distinción. El tema es que nos unamos y en este sentido, este medio necesita crecer. Nos encantaría tener corresponsales en todo el país. Sería maravilloso. Nos encantaría tener mucho más personas trabajando para darle la información que usted merece, pero necesitamos también su apoyo. Y en ese sentido les pedimos que hagamos el esfuerzo juntos. Los teléfonos de CR Prensa ahí están, inclusive para hacer transferencias simples. También están otras formas de comunicarse con nosotros. Divulgue esta información, vea la calidad de información. ¿Cuándo usted vería un debate como el día de hoy en los medios tradicionales? Muy probablemente nunca. Así de sencillo, ¿verdad? Y algo pacífico. Por supuesto. Entonces, dándole la gloria y honra a Dios otra vez, como siempre. Gerardo, quedo a tu disposición y como siempre agradeciéndole a Dios que nos haya permitido estar juntos nuevamente. Saludos a todos. Así es, Miguel. Muchísimas gracias a todos. De verdad, el destino del país se define en la forma en que el pueblo de Costa Rica tenga conocimiento de lo que está pasando en estos grupos. La única forma de lograr esos cambios es estando bien informado. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana y estamos muy prontamente con ustedes.